Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Burak Özçivit sorprende con una confesión inesperada sobre una escena clave en la revuelta que, según revela el equipo, repitió una y otra vez antes del rodaje. La noticia ha provocado un verdadero terremoto entre los fans de la serie y del actor. En las últimas horas, un integrante del equipo de producción de La Revuelta reveló un detalle que hasta ahora se había mantenido en estricto secreto. Burak Özçivit habría practicado una sola frase durante casi una hora antes de que las cámaras comenzaran a rodar. Y no se trataba de una escena cualquiera. Era, según explican, una de las más cargadas de tensión emocional de toda la temporada, en la que su personaje confiesa un sentimiento reprimido durante años. La frase era simple, pero su carga emocional era muy grande. Y Burak quería decirla de forma perfecta, con la mirada, la pausa justa, la respiración contenida, comentó un técnico de sonido que presenció el momento. La repitió una y otra vez: nunca fue solo una misión para mí, fuiste tú desde el principio. La escena, que ya se convirtió en una de las más comentadas en redes sociales, adquiere ahora un nuevo significado. Los fans no tardaron en reaccionar, algunos con lágrimas, otros con teorías sobre el paralelismo entre las líneas del personaje y los propios sentimientos de Burak. Porque, como todos sabemos, los rumores sobre tensiones internas y conexiones personales entre los protagonistas de la serie no han cesado desde que comenzó la producción. Una fuente cercana a la dirección asegura que Burak se había mostrado inusualmente callado ese día. No hablaba con nadie. Estaba en un rincón, murmurando la frase para sí mismo. Parecía estar reviviendo algo real, algo suyo, comentó. Esto ha hecho que muchos se pregunten, ¿había algo personal escondido detrás de esas palabras? La actriz que comparte escena con él, cuyo nombre prefirió mantenerse en reserva, habló de la situación con un medio digital. Fue uno de los momentos más intensos que he vivido en un set. Cuando Burak dijo esa frase, todo el estudio quedó en silencio. Nadie respiraba. Sentí un escalofrío, confesó. Después de cortar la escena, lo abracé sin decir nada. Ni siquiera era necesario. Esa frase lo había tocado profundamente. Los seguidores han comenzado a hilar detalles de la vida privada del actor con el diálogo. Algunos aseguran que la línea está inspirada en una relación pasada que Burak nunca quiso hablar en público. Otros, más osados, aseguran que es un mensaje oculto para alguien que sigue siendo importante para él. Si Burak dijo eso con tanta pasión, es porque hay una verdad que necesita salir, escribió una fan en redes. Mientras otra comentaba, lo sentí tan real que lloré. Ahora entiendo por qué su actuación fue tan poderosa en esa escena. En una reciente entrevista, Burak fue consultado sobre esa jornada. Su respuesta fue tan críptica como reveladora: a veces, una frase puede decir lo que uno calla durante años. Cuando el entrevistador insistió sobre si esa frase tenía un significado personal, él solo sonrió y dijo: no siempre se actúa solo para el personaje. Las palabras de Burak dejaron al periodista sin más camino que respetar ese silencio cargado de sentido. Pero lo que vino después dejó a todos aún más desconcertados. Días más tarde, el actor publicó una imagen en sus redes sociales, una toma en blanco y negro del set, con una sola frase como pie de foto: algunas verdades solo se pueden decir actuando. La imagen superó los 2 millones de me gusta en pocas horas, y los comentarios fueron un mar de especulaciones. En un directo improvisado por uno de sus compañeros de reparto, se abordó brevemente el tema, entre risas y miradas cómplices. Esa escena, bueno, no sé si lo notaron, pero fue diferente. Todos lo sentimos, dijo el actor que interpreta a su rival en la historia. No puedo decir más, pero lo que ocurrió ese día no fue solo una actuación. Desde entonces, fanáticos han compartido ediciones de video mezclando la escena con antiguos momentos de entrevistas. Alfombras rojas y grabaciones detrás de cámaras en las que Burak parecía especialmente cercano a cierta persona del elenco. Aunque no se ha confirmado nada,
El nombre de Neslihan Atagul volvió a colarse entre los comentarios. ¿Casualidad o mensaje cifrado? Cabe recordar que años atrás, Burak y Neslihan protagonizaron una historia que traspasó la pantalla. Aunque ninguno de los dos confirmó una relación, las miradas, los gestos y algunas frases fuera de guión en entrevistas compartidas dejaron huella. A veces, no hace falta nombrar lo que se siente, dijo Neslihan en una antigua rueda de prensa, cuando se le preguntó si había algo más allá de la ficción entre ambos. Ahora, esas palabras resuenan con más fuerza. No estamos diciendo que Burak esté hablando de ella, dijo una periodista especializada en farándula. Pero tampoco podemos negar que esa frase, dicha con tanto sentimiento, parece venir de un lugar muy personal. La actuación fue impecable, sí, pero también fue demasiado íntima como para ser solo ficción. En los foros de fans más dedicados, las teorías no se detienen. Un usuario incluso analizó cuadro por cuadro la escena y concluyó que Burak parpadeó exactamente después de decir desde el principio, como si intentara controlar una emoción auténtica. Otro usuario compartió un montaje de escenas de la revuelta con una antigua entrevista de Neslihan donde decía, «Yo no sé actuar algo que no siento». Mientras tanto, Burak ha optado por el silencio. Su equipo no ha emitido comunicados, y él no ha aparecido en público desde la emisión del episodio. Se dice que está tomándose unos días fuera de Estambul, lejos del ruido, en una casa frente al mar, donde suele ir a reflexionar. Una periodista local incluso aseguró haberlo visto caminando solo por la playa al atardecer. Parecía estar ensayando una frase. La repetía en voz baja, con la mirada perdida. Me acerqué, pero al notar mi presencia, sonrió y siguió caminando sin decir más. ¿Está preparando algo nuevo? ¿O simplemente sigue procesando lo vivido en esa escena? Muchos creen que esa confesión en pantalla fue también una catarsis. Que tal vez, en esa frase, Burak dejó ir algo que llevaba tiempo guardando. Como si necesitara, por fin, soltarlo. Esa escena fue para él. Para su alma, escribió una seguidora. Y nosotros tuvimos el privilegio de presenciarlo. Lo cierto es que, real o no, esa frase ya se ha quedado grabada en la historia de la televisión. Y tal como dijo el propio Burak, a veces, una frase puede decir lo que uno calla durante años. Esta vez, esa frase ha hablado por él más que cualquier entrevista. Y los espectadores, aún con el corazón agitado, lo saben. Formo un usto. Y ahora les toca a ustedes. ¿Creen que Burak estaba hablando desde su experiencia personal? ¿A quién creen que iba dirigida esa frase tan profunda? Cuéntenme en los comentarios. No olviden suscribirse para no perderse los próximos videos llenos de emociones, secretos y revelaciones del mundo de las estrellas.